Bien, estamos entonces en nuestra entrevista de portada, en esta ocasión con una persona que forma parte ya de la personalidad de este programa desde el punto de vista periodístico, que es José González. Ustedes conocen, es un gran amigo, pero además es gerente asociado de GSG Advisors, es banquero de inversión, radica hace 33 años en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York, pero hemos tenido la oportunidad los últimos meses, además de contar con su presencia en el Perú, porque hay una serie de temas que lo están trayendo, lo cual nos alegra muchísimo y obviamente también aporta de alguna manera al desarrollo nacional. Pero la idea de invitarlo hoy en esta parte y en esta edición navideña era para compartir con él, y quién mejor que él para que nos ayude a ver cómo nos fue el 2024, obviamente desde el punto de vista sobre todo económico. Buenas noches, José, bienvenido. Encantado, Oscar, un placer siempre. Empezamos con nuestros temas. Digamos, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y esto se está preocupando a algunos. ¿Ralentizará, tú crees, el proceso del cambio de la matriz energética que ya empezó y que nosotros, del cual hemos hablado desde hace 3 años todos los domingos? Veremos qué políticas anuncia el presidente Trump a partir del 20 de enero. Sus promesas de campaña no son necesariamente positivas para la transición energética o la electromovilidad, en la medida que en la convención republicana para su nominación como candidato a la presidencia, que parece que hubiera sido hace una década y sin embargo fue hace unos meses, se habló en contra del calentamiento global. Se ha mencionado en la larga transición entre una administración y la otra que podría la administración Trump abolir las leyes del presidente Biden que tienen que ver con la infraestructura para la electromovilidad, con la transición energética, y la clave, la piedra angular de su programa económico es incrementar la producción de petróleo en los Estados Unidos por lo menos en 3 millones de barriles. Y el Estados Unidos ya produce 13 millones de barriles. Ninguna de esas propuestas se alinea con los objetivos de reducir las emisiones de carbono y contribuir a la transición energética. Sin embargo, las leyes de Biden, que ya están siendo aplicadas, que fueron bipartidarias y que han alocado presupuestos de distintos estados de la nación, va a ser muy difícil que los intereses de esos estados, que son republicanos y demócratas, por igual o de un lado o del otro, vayan a detener ese proceso de infraestructura que implica una serie de beneficios para ciertos intereses políticos. La mayor parte de reservas petroleras en los Estados Unidos están en territorios estatales y no federales. Ergo, el presidente no tiene autoridad para intervenir. Okay, o sea, que más allá del discurso que asusta, que preocupa, digamos, porque dices, oye, el cambio de la matriz energética, la demanda de minerales, la electromovilidad se vería ralentizada. Claro, tu lectura es que, bueno, va a tener un efecto, pero no decisorio, digamos. Correcto, va a ser más complicado. Recordemos, por otro lado, que el presidente Trump es presidente por segunda vez. Exacto. Tenemos experiencia con su forma de gobernar, y aquel muro que se iba a construir pagado por México ni se terminó y acaso ni se inició porque y México no pagó un centavo. ¿Verdad? Así es, de acuerdo. Ahora, pase lo que pase entonces con Trump, ¿seguirá creciendo la demanda de minerales críticos y en particular del cobre? ¿Es lo que tú, digamos, ves como posible el próximo año y los siguientes años? Sin duda, recordemos que los acuerdos de la COP29, los de la COP28, el reporte de BHP, secularmente la demanda del cobre va a seguir incrementándose. Si no es solamente por la electromovilidad y la transición energética, es por lo que se llama la digitalización de la economía a nivel global, el incremento del uso de la inteligencia artificial, la expansión de los data centers van a seguir generando que el siglo en el que estamos viviendo sea un siglo de la electricidad y no del petróleo. Y la electrificación del planeta por las demandas de electricidad y por los acuerdos, independientemente de lo que haga la administración Trump en la Unión Europea y el resto del planeta, van a demandar que esa electrificación mantenga la demanda del cobre, que este año se ha movido en virtud de una electromovilidad que está tomando más tiempo en consolidarse, de una transición energética que requiere de una expansión de infraestructura que toma tiempo y de los vaivenes de la economía china. Recordemos que la mitad de la demanda del cobre sigue siendo tradicional, construcción, y la economía china no ha reaccionado muy bien al paquete de estímulo que anunció el Partido Comunista Chino y el presidente de la República China.
este año. Sin embargo, secularmente las expectativas siguen siendo de que la cotización del cobre recupere esos niveles por encima del $5 libra y siga subiendo hasta las cotizaciones del 6 y 8 dólares la libra en los próximos años. Claro, habría que repetirle a los amigos empresarios, sobre todo que nos ven y sobre todo en el sector minero, que el tema de que un mes bajó o no o subió, realmente no es lo importante sino la tendencia. Acá siempre hemos dicho en el programa que cuando hablamos de encuestas, inclusive políticas, no importa si bajó 1 punto, 2 puntos, eso le sirve a los diarios para vender diarios posiblemente, pero es la tendencia creciente o decreciente. Y en este caso, ¿tú cómo ves esa tendencia? Ernst & Young acaba de publicar un reporte que se llama Las oportunidades y los riesgos en el sector minero hacia adelante. Y una de las cosas hablan es oportunidades y riesgos. Y cada punto son 6, 10 puntos. Uno de ellos dicen que la gran oportunidad del sector minero es que en las próximas décadas vamos a tener que explotar tanto mineral como en los últimos 70.000 años. Wow. 70.000 años. Okay. El gran reto de la minería es de una dimensión tan grande que es difícil de concebir. Y señala también Ernst & Young que parte clave del futuro, por un lado hablan del capital, va a ser más y más caro minar. Lo decía también BHP, las minas de cobre particularmente cada vez van a ser más profundas. Se acaba de descubrir un mega depósito de oro, entre otros depósitos en China, pero el oro, Oscar, está a 2.000 metros de profundidad, 2 kilómetros hacia abajo, 3.000 metros de profundidad. Es decir, el capital va a ser uno de los problemas más serios. El otro es el medio ambiente, pero ya no es un medio ambiente basado en principios, agua y relaves. El otro es el tema social y el otro es cómo vamos a minar la cantidad de minerales que necesita el planeta. Y hablan de que la minería tiene que ser colaborativa. Es decir, las compañías mineras tienen que dejar de competir y tienen que colaborar entre ellas para abordar este reto que tenemos hacia adelante. Tenemos que electrificar el planeta. Ergo, la demanda del cobre puede ser más o menos, Oscar, infinita. Pero no, lo que dices, lo último es muy importante para la reflexión que tratamos siempre de promover en este programa. Y es que, si te leo bien, los empresarios mineros en el mundo y en particular en el Perú tienen que un poco repensar algunas cosas. Por ejemplo, ok, todos quieren bajar costos, pero cuidado, hay costos que no vas a poder bajar y posiblemente van a subir. Porque tienes que ser más colaborativo con las comunidades, tienes que ser más cuidadoso con el agua, o sea, recircular más, desalinizar más, tienes que ser más cuidadoso con los relaves, o sea, irte a los relaves secos que hemos presentado en este programa, por ejemplo, hace pocas semanas cuando presentamos un reportaje de Southern Peaks Mining, que se va ya al relave seco y que debería ser tendencia para todos, porque baja a la 4ª parte la huella, ¿no es cierto?, minera. O sea, estamos hablando de vamos a crecer, pero tiene un costo y hay que asumirlo. Y tenemos que empezar a crear conciencia minera, como dijimos hace un par de semanas. Tenemos que empezar a pensar, consolidar esta noción de que el Perú es un país minero y empezar a ver lo que suma la minería en lugar de los incrementos o los decrecimientos puntuales mes a mes, año a año. Lo mencionamos en ese momento. Mira las estadísticas de exportaciones mineras. Este año deberíamos crecer la exportación en 9% al año si extrapolamos las exportaciones de enero a agosto, que llegarían a ser 47.940 millones, vis a vis 43.980 del año pasado, para un total de exportaciones mineras en 14 años, desde 2010 a 2024, de 451.000 millones de dólares. Es decir, en 14 años hemos producido solo en exportaciones mineras 1.5 veces el PBI del país que debería cerrar este año en 300.000 millones. El total de las exportaciones, si le sumamos lo no minero, son 627.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que se ha exportado en los últimos 14 años? 14 años en el Perú. Del 2010 es impresionante. Estamos hablando del 2010, ni siquiera del 2000, sino estamos haciendo una fecha corta del 2010. Claro, para que se entienda, estamos hablando de la suma de estas, de la todo suma, lo exportado. Una vez que hemos exportado, eso genera impuestos y riqueza. Ese mineral está en los teléfonos, está en el mundo, pero esa riqueza se quedó, se acumuló, se gastó, se invirtió.
pero esa es la dimensión de lo hecho, independientemente de lo que sucede año a año, que depende de los volúmenes de producción, cotizaciones de los metales, etc. Y en lo que se refiere a inversión, tendemos a ser muy pesimistas. Este año se invirtió menos. Este año que cierra debería invertirse en minería 4.600 millones comparado con otros 4.910 del año pasado. Hay un declive. Del 23, correcto. Y ahí va mi pregunta, justo. Los inversionistas mineros, ¿tú crees que seguirán viendo al Perú como un destino de inversión segura en el 25, que es un año preelectoral? En los últimos 14 años se han invertido 83.000 millones de dólares en minería. Se dice fácil, sí, casi 83.000 millones entre el 2010 y el 2014. Los 47 proyectos aprobados, 14 de ellos tienen fecha definida, suman 54.000 millones de dólares. Así es. Es decir, en los próximos años, que deberían ser menos de 5, tenemos un volumen de inversión minera proyectada que puede, lo hemos dicho más de una vez, duplicar la producción del cobre en el Perú. Es un monto significativo del monto invertido anteriormente. Y estas inversiones de 83.000 generan exportaciones de 451.000. Está todo atado. ¿Y por qué? Volvemos al tema geológico, en que geológicamente el Perú tiene las reservas de cobre minables más importantes del planeta. Tenemos la infraestructura que se está desarrollando con el puerto de Chancay y tenemos el capital humano que en el Perú es extraordinario en términos de minería. Si bien las regulaciones, los trámites, el riesgo político influencian las decisiones inversionistas, los factores de ganancias operativas y netas conllevan a decir que la inversión minera en el Perú va a continuar. A pesar de la preocupación de que el próximo año es un año preelectoral. Y claro, este crecimiento del cual nos estás hablando y estas cifras que son realmente impresionantes y que compartiste con nosotros parcialmente hace un par de semanas en el programa, nos hablan de una inversión en los últimos 14 años en los cuales hemos tenido creo que 9 presidentes. Correcto. Porque en los últimos años ya fue el despelote, digamos. Correcto. O sea, a pesar de eso, José, el todo pinta para un año 25 positivo. Por supuesto, si vamos a seguir viendo inversión minera porque la demanda secular del cobre y las tendencias en las cotizaciones del cobre, que es el mineral de bandera del Perú, el ministro Rómulo Mucho en su último evento público en el Perú Mining Business habló de Moquegua como la capital del cobre, acaso no solo del Perú, sino del mundo por la concentración de cobre que tenemos en el sur peruano, va a seguir llamando la atención el enfoque y la inversión de las compañías mineras extranjeras que tienen mucho músculo, que se están consolidando, es lo que dice Ernst & Young, que están colaborando entre ellas, ¿sí? Y que van a seguir explotando recursos minerales que son indispensables para la evolución de la humanidad. Este ha sido un año en que tuvimos el verano más cálido en la historia de la humanidad y eventos climatológicos serios como el último de Valencia en España, que además coadyuvan a que sigamos enfocándonos en la transición energética. Y ya Noruega se ha convertido este año en el primer país en el que se venden más vehículos eléctricos que vehículos de combustión interna. China ha avanzado tremendamente en la transición energética, más que ningún otro país, porque tiene la ventaja de tener un gobierno central y intervención directa del Estado en la economía, a diferencia de las democracias de Occidente. La tendencia no debería cambiar sustancialmente. Hablando de China, lo hemos comentado en el programa, ha sido noticia, la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, de COSCO Shipping, inaugurado por la presidenta Dina Boluarte junto al presidente chino que estuvo en el Perú para APEC 2024, Xi Jinping. ¿Tú crees que, digamos, va a catapultar, que va a darle un nuevo impulso a la inversión china que ya es cuantiosa en el Perú? Margaret Myers, que es la especialista más importante en inversión china en América Latina, del diálogo interamericano en Washington, nos dijo en el Perú Mining Business que el puerto de Chancay es el último hito de la política anterior del gobierno chino, que era la de la ruta de la seda y la franja. Y que el siguiente paso en las decisiones chinas es invertir en mercados críticos y en minerales críticos. Y el Perú cumple
ambas funciones, más aún habiendo sido inaugurado el puerto de Chancay, que se va a seguir expandiendo en los próximos años. Y ella señaló que el siguiente proyecto para el Perú en el puerto de Chancay es crear una zona especial de producción de vehículos eléctricos chinos en el Perú. Recordemos que la gran competencia para Tesla son los vehículos eléctricos chinos. Un Tesla cuesta $55.000. Un vehículo eléctrico chino puede costar $5.000. Wow. Y la competencia, la cabecera de playa de la competencia de vehículos eléctricos chinos va a ser el Perú, por la infraestructura existente. No hemos empezado a ver el impacto que va a tener el puerto de Chancay en el desarrollo de infraestructura en el Perú y en el impacto en el comercio entre ambas regiones. Vale la pena repetirlo, el puerto de Chancay va a ahorrar hasta 24 días en trayectoria entre los bienes que se comercialicen entre China y América Latina. La interoceánica, que parecía inútil, hoy día tiene más utilidad de la que esperábamos. Si se construyen los ferrocarriles, las vías de rutas. Me comentaban el otro día que no hay ningún proyecto de una clínica privada en Chancay. El mercado está abierto, ¿sí? Claro, digamos. Claro. Y los 4.500 millones de dólares que hablabas de Costco, del puerto de Chancay, ¿es lo que queda al país o es lo que suma en ventas? Es lo que queda de neto al país. Es decir, lo mencionabas, el canal de Panamá genera 2.000 millones de dólares al año. El puerto de Chancay nos puede generar netos 4.500 millones de dólares al año al Perú cada año, todos los años. Si la minería se desarrolla, señala el IPE, podemos pasar de crecer. Estos proyectos que están en cartera, si se ejecutaran, el Producto Interno Bruto del Perú podría crecer de 3%, que es lo que crecemos más o menos ahora, y las expectativas son de crecer lo mismo, a 7%. 40.000 millones de dólares en impuestos. Tenemos 8.000 proveedores en el sector minero, que es el 4% del PBI. Podríamos generar 1.800.000 empleos vinculados a la minería directa e indirectamente. Podríamos duplicar el Producto Interno Bruto y reducir la pobreza en el 22%. Sí. ¿De qué se trata? De que el sector público finalmente llegue a acuerdos con el sector privado. Lo que le dijo Cristina Georgieva a las autoridades: trabajen con lo que tienen y reinstitucionalicen el país. Hablemos del petróleo. El petróleo es otro producto sumamente importante. El Perú lamentablemente es deficitario en petróleo. Se gasta al año alrededor de 6.000 millones de dólares, como 20.000 millones de soles importando, lamentablemente, porque no se ha desarrollado más la producción petrolera. Recordemos que teníamos 200.000 barriles, que es poca cosa en realidad, hace 25 o 30 años, y hoy tenemos 45.000, gracias en parte al esfuerzo de una empresa privada que se llama Petrotal, que ha ido incrementando su producción y que constituye la mitad de esta producción. Pero en general, ¿va a crecer, según la información con la que te cuentas, va a crecer la inversión y la producción petrolera mundial? El mercado petrolero está en este momento balanceado, es decir, la oferta y la demanda están en balance, por eso el Brent, que es el marcador, no se mueve de los 70, 74 barriles, independientemente de las tensiones que existen a nivel global, a las que se ha sumado la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, que podría generar otro foco de inestabilidad en el Medio Oriente, donde está una gran concentración de producción petrolera. La OPEP Plus ha retenido 5 millones de barriles de producción que podrían entrar al mercado, y si se cumpliera el incremento de la producción norteamericana, que es la más grande en el mundo, con 13 millones, sumaríamos 3 millones más. Y si continúa la normalización de Venezuela, podríamos sumar del millón que van a producir más o menos a principios del próximo año otros 2 millones de barriles. Tenemos un balance en donde las cotizaciones no deberían subir sustancialmente. Sin embargo, en los próximos 40 años o menos, de aquí al 2050, la demanda va a seguir subiendo a un nivel de 1 o 2 millones diarios al año para llegar a 110, 130 millones de barriles de los 102 que producimos, lo cual afectaría a las cotizaciones. Y en el Perú tenemos la capacidad de subir la producción a 200.000, 250.000 barriles diarios si explotamos las cuencas amazónicas, donde hay grandes conflictos y tensiones sociales. Y si Petroperú, en su reestructuración, realineación, logra bajar sus costos, reducir los costos vinculados a algunas de sus bloques de producción y medios de producción, y con la refinería nueva de Talara
podríamos tener una situación en la que podríamos autosatisfacernos con márgenes muy convenientes para el mercado interno. Que en el caso del Perú, la gasolina, Oscar, se mueve casi a niveles de los Estados Unidos, con un ingreso per cápita que es una fracción del norteamericano. Cualquier cosa que coadyuve a reducir los costos de producción, exploración, explotación, producción, refinación y distribución de gasolina en el Perú va a contribuir a todas estas dinámicas económicas de las que estamos hablando. Esa situación que nos estás describiendo, ¿puedes permitirnos mirar con optimismo el próximo año, por ejemplo, en lo que será el desarrollo de la empresa Petroperú? Me da la impresión que los nuevos mensajes de la nueva presidencia de Petroperú y los que ha dado el nuevo ministro de Energía, Minas y Petróleo son los correctos. Es decir, de analizar los costos de Petroperú con microscopio, tratar de tercerizar aquellos que se puedan tercerizar, reducir costos en los que se incurrieron. Recordemos que el accionista único de Petroperú es el Estado, y ese Estado tuvo 6, 7 presidentes en 6, 7 años, dependiendo cómo lo midamos, y no hubo dirección. Hoy día, que aparentemente hay una dirección política más clara, si Petroperú logra tercerizar ciertos costos, bajar costos, maximizar las ganancias con los márgenes que tiene la refinería, yo creo que Petroperú nos puede sorprender, Oscar, y en menos de 18 meses empezar a dar resultados positivos. Atender los pasivos financieros, que no son urgentes, pero es necesario reducir los costos financieros de la deuda de corto plazo, prolongar los plazos y atender la deuda de los bonos, que no es un problema inmediato. Con ese alivio, la compañía se puede dar la vuelta literalmente en 2 años. Y hablando de Perú, que sería mi última pregunta, pues estamos, digamos, haciendo proyecciones, no en base simplemente a sensaciones o sentimientos, sino a data dura. ¿Qué le espera a la economía peruana en general el 2025, según lo que tú has podido analizar? Mucha estabilidad. No cumplimos la regla fiscal este año por segundo año consecutivo. La regla fiscal proyecta un déficit fiscal del 2%. Es un acuerdo. Sí, estamos en niveles del 4. ¿Es grave? ¿Es muy preocupante? No, ¿Poco preocupante? no, porque si fuera preocupante lo veríamos en inflación o en tipo de cambio. La inflación está muy estable, el tipo de cambio está muy estable. Crecemos al 3%, 2.8, 2.9, entre las mejores performances de América Latina, que está teniendo años subestándar por la mala distribución del ingreso. Pero si hubiera acuerdos mínimos, razonables entre el sector privado, el sector público y la sociedad como tal, si se articulara, el Perú puede crecer en estas condiciones, Oscar, 7% al año. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. De nuevo, aquí lo que se necesita es no solo esperar que el sector público se organice, el Congreso, y que tomen decisiones, sino que el sector privado coadyuve en el proceso de esas decisiones, más aún tomando en cuenta que muchas de las experticias que demanda el país dependen de que el sector privado se ponga en la orden, ¿sí?, y sirva a los intereses nacionales, que van a terminar sirviendo a sus propios intereses privados. Claro, y eso hemos hablado reiteradamente en este programa, ¿no? Creemos que hay que dejar de insultarnos, atacarnos entre los peruanos y sentarnos a conversar, que es lo que toca, si tenemos en cuenta todas estas posibilidades inmensas que nos has reseñado muy bien, José. El Perú está bendecido, la oportunidad es inmensa. Básicamente está en nuestra cancha aprovecharla o no. Ojalá que optemos por lo primero. Gracias, José. Gracias, sinceramente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A ti y toda tu familia.